Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva versión del ciclo webinar CRCP, que como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso venimos organizando ya hace varias semanas, un par de meses. De hecho, con el objetivo de entregar información de interés y contenido de valor que sirva sobre todo para hacer frente a esta crisis que estamos viviendo y en el fondo esta nueva realidad a la que nos estamos adaptando. Por eso el día de hoy nos acompañan Catherine Susarte, que es Senior Manager de Human Capital de Deloitte, y Pamela Jamarne, que es Senior Manager de Relaciones Laborales, Diversidad e Inclusión, también de Deloitte Chile, que hoy nos van a hablar de las nuevas dinámicas de organizaciones y la flexibilidad laboral más allá de la crisis. Antes de comenzar con esta exposición, quiero comentarles un poco cómo vamos a hacer la dinámica de este webinar. Nuestras expositores el día de hoy van a hacer su presentación de unos 30-40 minutos y luego, terminada su presentación, vamos a dar pase a las preguntas para generar un espacio de conversación. Para hacer las preguntas, los invito a escribirlas a través del chat que está abajo en su plataforma, o si lo prefieren pueden levantar la mano y nosotros les activamos el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Dicho eso, también quiero pedirles que para un buen desarrollo de este webinar, mantengamos nuestro silencio, nuestros micrófonos, en silencio para no interrumpir la presentación de las expositoras. Y finalmente comentarles también que estamos grabando este webinar, así que si se pierden alguna parte, no hay problema, desde mañana ya va a estar disponible en nuestro sitio web www.crcp.cl, donde también de ahí pueden revisar todos los otros webinars que hemos realizado como parte de este ciclo. Dicho esto, quiero dejar con ustedes a Pamela Jamarne y a Catherine Susarte, quienes doy gracias por acompañarnos el día de hoy y que nos van a estar haciendo esta charla sobre las nuevas dinámicas organizacionales. Gracias Pamela, gracias Catherine y bienvenidas por supuesto a este webinar. Muchas gracias, Vero, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias hoy día por darse este espacio para compartir con nosotros de estas temáticas que finalmente, dado toda esta contingencia, están tomando cada vez más fuerza en nuestras organizaciones. Entonces, metiéndome un poquito más en el tema, en mi caso, de las nuevas dinámicas organizacionales, o quisiera llamarle mejor los nuevos desafíos organizacionales, me gustaría dar como un repaso rápido de todo este contexto, de dónde estamos parados y de cómo llegamos acá. Si me ayudas, Vicky, para avanzar. Solo como camino, ¿no? Cómo venía esta línea de tiempo. Estábamos parados hace, no sé, diríamos hasta septiembre aprox del próximo año, veníamos haciendo distintas cosas en nuestras organizaciones, tomando decisiones respecto a nuestra dinámica y cómo íbamos a estar tratando y ejecutando temas con nuestros equipos, que se ven primero impactados desde este 18 de octubre tan nombrado, ¿cierto? Y sabemos el estallido social, que ya nos hizo empezar a tomar ciertas decisiones con nuestra organización y con nuestro equipo, y cuando ya veníamos tomando algún ritmo y tomando esas decisiones, aparece el tema del COVID, ¿cierto? En marzo, que ya nos hace tomar o replantearnos de nuevo, cuestionarnos hacia adentro de nuestra organización, y nos están llevando hoy a lo que se está llamando en algunas organizaciones el nuevo normal, la nueva normalidad, el retorno, back to the office. Hay, dependiendo de la organización en que estemos, es donde, cómo lo estamos llamando a estos desafíos. Y a modo de contexto de cada uno, si avanzamos, Vicky, cuando hablábamos del cómo veníamos haciendo las cosas, si empezamos a ser sinceros, veníamos a paso bien lento, veníamos hablando, no sé, ya tomando todos los temas de transformación digital, empujado harto por nuestros clientes o consumidores finales. Los temas de diversidad e inclusión, temas que ve fuerte la PAME hoy día, también empezaron a tomar mucha fuerza, las empresas empezaron a tener que incorporar estas temáticas dentro de sus organizaciones. Empieza a hablar el tema de la experiencia del trabajador. Las organizaciones partieron hace unos años hablando del cliente y cómo abordar el cliente en el centro, y después empezamos a hablar de cómo ponemos a nuestras personas, a nuestros trabajadores en el centro. Aparecen los temas de conciliación y trabajo, aparece, incluso antes yo creo que un par de años antes de la crisis, el tema de la flexibilidad laboral y cómo eso impactaba en los resultados de nuestras organizaciones cuando estaban disponibles para nuestros trabajadores, empezó a tomar, a ser parte o a quedarse arriba de la mesa, y también aparecieron las metodologías ágiles. Y aquí un poco la foto de lo que estamos mostrando tiene que ver más
específicamente porque, como les decía al inicio, lo veníamos tomando, pero muy a paso lento, muy en el tema desde los pilotos, de vamos a probar, y ahí vamos a ver cómo abordarlo en todas las organizaciones. Y ahí estábamos en esa situación cuando aparece el tema del estallido social. Si avanzamos, Vicky, y bueno, tenemos alguna, como la imagen ícono de ese tiempo, ¿no? Y entonces empieza este estallido social que empuja a las organizaciones a tomar decisiones que no pensaron que iban a tener que hacer tan rápido que les permitiera mantener la continuidad operacional, operativa de sus empresas. Y entonces, aquí nos deja en evidencia que esta clase, al parecer como lo que veníamos haciendo a pase lento, que estábamos en una especie de clase, aprendiendo de a poquitito cómo hacer las cosas, se había acabado y teníamos que empezar a ejecutar. ¿Sí? Y aquí empezamos a ver, si avanzamos un poquito, Vicky, empezamos a ver que quedaron sobre sobre la mesa algunos temas como la vulnerabilidad de mi equipo, o cómo estaban ellos expuestos a distintas situaciones. Empezaron a hablarse de los temas de salario mínimo que estaban ahí, pero no habían quedado con tanta fuerza, y cómo esto se generaba con la línea de la pobreza. Bueno, ahí habían algunas temáticas sociales que empezaron a aparecer, y por el lado de las reacciones de nuestra organización empezamos a tomar fuerza los comités de emergencia, que a lo mejor los teníamos definidos, para ciertas situaciones, pero no habían tenido que estar ejecutando con tanta fuerza como hasta esta fecha. Parte de muchas de las planas de los trabajadores de nuestras organizaciones se fueron a teletrabajo sin estar preparados. Empezamos a tener que tomar decisiones como los cambios de horario. Esta foto es bien relevante, sobre todo para todas las empresas, en el caso de Santiago, y puede ser que en Valparaíso también haya pasado así, que estaban como en las calles como icónicas de estas temáticas, que tuvieron que cerrar o tomar otras decisiones para poder ejecutar, o cómo iban a mover a su gente, en qué horario iban a mover a su gente, ¿sí? Entonces, esto ya fue un remesón bien potente para las organizaciones. Y si seguimos avanzando en el tiempo, cuando ya estábamos tomando como algo de ritmo, si avanzamos, Vicky, llega, ¿no?, el COVID, y esta pandemia en la que todavía estamos. Y entonces aquí el tema del porcentaje de trabajadores en teletrabajo, que sin ni un aviso se tuvo que ir a sus casas, se explotó, digamos, fue mucho más alto, y a nivel país. También empezaron a haber algunas organizaciones o algunas empresas que requerían la presencialidad de sus equipos para poder seguir funcionando, entonces se ven inmersas en una serie de protocolos de salud o de temas sanitarios para poder ejecutar. Aparece la ley de teletrabajo, que nos empieza a poner fechas límite, y además está todo el tema de la ley de protección del empleo, que varias de las organizaciones se han acogido, ¿no? Entonces entramos como a este piloto forzado, lo que las organizaciones venían haciendo de a poquitito antes del 18 de octubre, hoy día nos fuimos a un piloto máximo en estos meses. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, lo que ya se está comentando, ¿no?, en todo el país, ¿no? Estamos ya en este plan paso a paso que ha lanzado el gobierno, entonces están todas las organizaciones viendo cómo van a poder operar, entendiendo que cada comuna y cada región está en estas etapas distintas, y las restricciones que tengo, ¿cierto?, que para que pueda operar mi organización, la persona tiene que estar en la misma etapa, o en una comuna que esté en la misma etapa, etcétera. Entonces hay cosas logísticas ahí bien potentes que tener que tomar en cuenta, y aparecen otras leyes que de nuevo tengo que hacerme cargo de mi organización. Está el postnatal de emergencia, está la ley de crianza protegida, y aparece un tema que la PAME también les va a contar un poquito, los planes de retorno. Entonces, de retorno lo pongo entre comillas porque entendemos que no todas las empresas tienen gente en teletrabajo, o por lo menos no toda la organización está en teletrabajo, pero tengo que hacer que los que sí estén empiecen a volver de cierta manera. Sí, ese es el contexto, a modo de resumen, en el que estamos hoy, que me imagino que muchos se sienten identificados de distinta manera. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos organizacionales que tenemos, dado este contexto, o que ya veníamos teniendo, pero se han dado contexto, si avanzamos, Vicky? Entonces, quise traer aquí a la mesa 3 frentes que son como los que hoy día están moviendo la aguja en nuestras organizaciones, y que hoy día tenemos un desafío bien particular, porque ya no van a ser necesariamente de nosotros digo como de las organizaciones hacia nuestros trabajadores, sino que va a ser
muy empujado o requerido por nuestros trabajadores para poder seguir siendo parte de nuestras organizaciones, entregando valor y finalmente poder cumplir los objetivos. Entonces tenemos por un lado el tema de la flexibilidad laboral, entendiendo como flexibilidad no es no trabajar, sino una manera diferente de trabajar, que ya se venía viendo ciertas opciones o ciertos tipos de flexibilidad previo a la contingencia. Hoy día la que más va a tomar fuerza, sin duda, tiene que ver con el teletrabajo. Después están los temas de liderazgo, muy potente, de cómo el liderazgo de las organizaciones se va a hacer cargo de influenciar e incentivar a sus equipos, haciéndose cargo de todas las diferencias que hay en el equipo para cumplir los objetivos. Y la gestión el liderazgo, cómo va a gestionar el talento de las organizaciones y todos los procesos que hay inmersos para la gestión de talento, ¿sí? Y si voy entrando en cada una de ellas, particularmente en la flexibilidad, como les decía, el tema de flexibilidad y en este paso lento que hablábamos al inicio, se venía trabajando en ciertas organizaciones, muy en el tema desde los pilotos, buscando estas distintas maneras de organizar el trabajo que le hiciera sentido o se adecuara a ciertas necesidades de los distintos trabajadores, pero siempre buscando el cumplimiento del objetivo, teniendo en mente esto de que si mi trabajador, en palabras simples, si mi trabajador está contento y más cómodo, mejor se cumplen los objetivos, por lo tanto yo como empleador o líder también tengo ese beneficio, ¿no? Y en algunos datos, que estos los vamos a estar complementando, porque muchos de estos estaban dentro de lo que veníamos haciendo previo a la contingencia, y hoy día estamos trabajando en varios proyectos de flexibilidad post-contingencia, por lo tanto estos indicadores se pueden mover, pero incluso previo a esto, ya estaba estadísticamente probado que habían agujas que se movían cuando las empresas empezaban a implementar temas de flexibilidad laboral. Entonces veíamos un aumento relevante en la retención de talento, el ausentismo de las personas disminuía, había un aumento también bien significativo en los temas de engagement y compromiso. Cuando pensábamos en distintas generaciones, en este caso los millennials o el talento de los millennials, también veíamos cómo esto podía ser una herramienta de atracción y de retención para los millennials. Y la rotación también se veía reducida, y un tema muy importante, que es la productividad, también tenía un aumento relevante, que si bien no es un indicador que se puede ver como en el corto plazo cuando voy tomando decisiones, pero si ya voy apuntando hacia el mediano plazo y efectivamente en el largo plazo, se había visto que las organizaciones que implementaban o tenían distintos programas de flexibilidad veían un aumento en sus resultados o un aumento en la productividad de los trabajadores. Ahora, cuando hablamos de flexibilidad laboral, como les decía al inicio, no estamos hablando de dejar de trabajar necesariamente, o no es dejar de trabajar, es buscar distintas maneras de organizar el trabajo, y entre esto habían opciones que se venían viendo desde algunos años atrás. El tema, por ejemplo, el tema de los horarios diferidos, estaba dentro de estos programas de flexibilidad. Estaba también el hacer trabajos compartidos, buscar algunas posiciones que podían hacer trabajos compartidos, por lo tanto las jornadas de trabajo se reducían, pero yo hacía igual el trabajo, la empresa se ejecutaba igual el trabajo completo, y sin duda estaba lo de el teletrabajo en sus distintas dimensiones, pensando en teletrabajo o en remotización total de ciertas posiciones, o tener alguna de las opciones durante, no sé, se podían distintas combinaciones, ¿no? Durante la semana, un día que podías teletrabajar, o todas las mañanas, o todas las tardes, habían distintos mecanismos. Importante con eso es que estos programas de flexibilidad laboral no son una receta. En realidad se dice, o acostumbramos nosotros como vamos abordando estos proyectos, que no hay una talla única, sino que tengo que ir customizando de acuerdo a la necesidad de la organización o cómo está armada la empresa, pero sin duda el implementar este tema de flexibilidad va apalancando y apoyando nuestros resultados. Con respecto a esto, aquí es donde toma, y dada la situación en la que estamos hoy, empieza a tomar mucha fuerza el tema de teletrabajo. Nosotros como Deloitte estamos abordando varias organizaciones en esa toma de decisiones, y como les decía al inicio,
mucho de esto ya no va a ser solo un planteamiento que nosotros podamos hacer para otorgar y efectivamente ir a retener o bajar el ausentismo, etcétera, sino que hoy día, dada la situación que estamos viviendo como país, nuestros trabajadores nos van a pedir o nos van a jalar que podamos tener estas opciones para que la organización siga funcionando. Entonces es algo que efectivamente tenemos que pensar, probablemente muchos de ustedes ya están en esta toma de decisiones de quién puede teletrabajar o cuánto puede teletrabajar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a implementar, y la idea es que eso se pueda hacer para buscar el beneficio, obvio que para que la empresa siga funcionando, pero sin duda para que el trabajador tenga las distintas opciones dada la situación que estamos viviendo, ¿no? Si pasamos al siguiente, perdón, Vicky, está el tema del liderazgo, y entonces estas cosas se empiezan a entrelazar, y un tema que estamos abordando con mucha fuerza tiene que ver con el liderazgo inclusivo. Este es el concepto que hoy día empieza a ser el gran desafío. ¿Y qué queremos decir con el liderazgo inclusivo? Es que tengamos esa capacidad de fomentar la colaboración y el respeto a las diferentes como realidades, diferentes personas, diferentes estilos que tengo en mi organización. Es entender que efectivamente tengo personas únicas en mis equipos que requieren y tienen necesidades distintas, y que si yo tengo ese complemento, el logro de los resultados va a ser mucho más óptimo. ¿Por qué es necesario hoy día avanzar hacia allá? Porque es la manera que hoy día se ha visto que es dada la posibilidad de aprovechar, como dice aquí, todo el abanico de habilidades y experiencia que tengan los profesionales. Mientras yo genero este tipo de liderazgo inclusivo, doy el espacio a que esas distintas habilidades quieran ser o quieran formar parte de nuestra organización. ¿Y cómo debe permear esto? Y por eso es importante el tema del liderazgo, porque todavía nuestras empresas funcionan así. Esto tiene que permear desde arriba. Yo no puedo lograr tener una cultura inclusiva o fomentar estos temas de inclusividad si la parte del liderazgo de la organización no lo tiene incorporado dentro de las cosas que ellos les importa tener sobre la mesa y sobre cómo ellos están ejecutando sus resultados. ¿Y qué se puede esperar? De nuevo, y tal como estábamos hablando de la flexibilidad laboral, lo que se espera al entender y al incorporar los temas de liderazgo exclusivo, o lo que podemos esperar de eso es de nuevo un aumento de la productividad y de cómo va generando e impactando de manera positiva nuestros resultados, porque lo que hablamos cuando empezamos a hablar o cuando empezamos a ver temas de inclusividad, liderazgo inclusivo, o se va combinando con la flexibilidad laboral, se empieza a generar un círculo virtuoso, donde efectivamente cada empleado está dispuesto y disponible para sacar lo mejor de sí en la organización a la que pertenece. Y el último tema, dentro de estos grandes desafíos, por supuesto que hay más, ¿no? Pero los que queremos resaltar hoy día, tiene que ver con el talento y como específicamente la gestión de talento. Y de nuevo, si lo voy entrelazando, es en pos del círculo virtuoso, y aquí de nuevo tiene que ver con el poder entender que crear una experiencia diferenciadora para mis distintas audiencias de trabajadores, de nuevo va a impactar de manera positiva los resultados. Y aquí quise resaltar específicamente este tema de no sé si algunos lo habrán escuchado, pero el tema de los arquetipos como palanca en la gestión de talento, y en lo que quiero decir es, ¿qué me permiten los arquetipos? O lo que yo busco con los arquetipos es entender estas diferencias que hay dentro de mi organización, que yo las pueda agrupar, y por lo tanto toda la gestión que haga hacia el talento, desde la comunicación, los temas de desempeño, las capacitaciones, etcétera, todo lo como la línea que ven los subprocesos de recursos humanos, podríamos decir, tengan esta visión de estos arquetipos que me permita comprender cuáles son mis distintos tipos de colaboradores, cómo los voy agrupando, que yo pueda mirar más allá del proceso, sino que vaya incorporando las experiencias también dentro de estos arquetipos, y poder desarrollar estos distintos frentes, pero de manera más simple y más dirigida a estas distintas audiencias. De nuevo, lo que busca esto es, o el resultado que se puede esperar es un impacto positivo dentro de la productividad y los resultados de la organización,
donde el colaborador, o al que estamos poniendo en el centro, el colaborador, nota la diferencia y puede sentir que puede llevar su verdadero ser a la organización y por lo tanto explotar todas sus habilidades y lo que tenga para entregar a la organización. Eso como los grandes desafíos. Y entendiendo, yendo un poco al post del tiempo, Vicky, yo creo que podemos pasar. Algunos de ustedes pueden haber estado, como dijo Vero al inicio, hemos participado nosotros en otros de los webinars de estos que están haciendo ustedes, y uno de los que tuvimos hace un tiempo tenía que ver con los HR Trends, o las tendencias de recursos humanos que nosotros preparamos como Deloitte Global, y hoy día quise traerlo de nuevo sobre la mesa, sobre todo para profundizar en un punto, pero si me ayudáis, Vicky, avanzando. Esta investigación, solo a modo de contexto, se hace de manera global. Hoy día en este resumen, para los que no estuvieron en el webinar que hicimos de este tema, participan encuestados de 119 países, de muchas industrias, de todas las regiones, con distintos tamaños de empresas, donde participa gente de recursos humanos y no de recursos humanos. Por lo tanto, nos da una consistencia en los resultados bien potente. Y hoy día, o este año, quisimos profundizar en esto de como la empresa desde el lado social. Y si avanzamos, Vicky, nosotros en este capítulo de las tendencias de recursos humanos quisimos hablar de 3 temáticas: del propósito, del potencial y de la perspectiva. Y algo súper importante con respecto a estos resultados es que este estudio se vino armando desde aproximadamente agosto-septiembre desde el año pasado, por lo tanto, por lo menos el tema de pandemia está bien recogido en lo que fuimos viendo en los resultados y en los desafíos que vienen hacia adelante. Y dentro del tema de propósito, les quiero dejar, por tiempo no podemos profundizar de nuevo todo esto y se los vamos a enviar, pero dado las temáticas que les mencioné anteriormente, la flexibilidad, el tema del liderazgo inclusivo y el tema del talento, uno de los puntos que quería resaltar de las tendencias de recursos humanos tiene que ver con el capítulo de propósito. Y si avanzamos, Vicky, específicamente con una temática que tenía que ver con la pertenencia. Si ustedes ven, cada uno de estos puntos está abierto en 3 temáticas: la pertenencia, el bienestar y la fuerza laboral en el caso de propósito, los super equipos, la gestión del conocimiento y la resiliencia en el tema de potencial, y en perspectiva los temas de compensaciones que hoy día hay que revisar, las estrategias de la fuerza laboral y la ética dentro del trabajo. Pero específicamente quise dejar aquí como el gancho para que ustedes vayan a revisar de nuevo este estudio, el tema de pertenencia, ¿sí? Y hoy día tenemos un desafío bien potente. Primero partía, y parte del estudio hablando de pertenencia, dado la situación en la que estamos hoy día, donde la tecnología ha tomado mucha fuerza en nuestras organizaciones, por lo tanto, tenemos que poder equilibrar esto de tecnología y humanos. Pero quise traerlo de nuevo sobre la mesa porque hoy día este desafío que hay muy fuerte del teletrabajo, con todos nuestros trabajadores, o a lo mejor incluso parte de nuestros trabajadores haciendo teletrabajo, el cómo yo voy a empezar a gestionar o tomar la importancia del sentido de pertenencia pasa a ser bien relevante, ¿sí? Dale, Vicky. Y aquí, como en algunos datos, en el caso del estudio, el 79% de los encuestados dijo que fomentar un sentido de pertenencia en la fuerza laboral será importante o muy importante para su éxito en los próximos 12 a 18 meses. Y hoy día, de nuevo, con el contexto que estamos viviendo, este porcentaje está adecuado, incluso podría quizás aumentar si lo volviéramos a hacer la encuesta. Dale, Vicky. De aquí, el 99% estuvo de acuerdo en que el sentido de pertenencia impulsa el desempeño organizacional. De nuevo, entonces, es súper importante para el trabajador sentirse parte de la organización, pero vamos a tener un desafío más fuerte aún entendiendo estas nuevas dinámicas organizacionales, el tema del teletrabajo. Pero solo el 13% de los encuestados dijo que estaba preparado o muy preparado para abordar esta tendencia. Dale, Vicky, creo que me queda un porcentaje. Entonces aquí, y dado este específico tema, plantea como pregunta cómo podemos definir la pertenencia de manera que maximice el impacto tanto para los colaboradores como para las organizaciones. Y de nuevo, y aumento la pregunta, es
dado el escenario en el que estamos hoy día, dadas las decisiones que se están tomando, Pame les va a contar un poquito de nuestra experiencia de Deloitte, ¿cómo vamos a hacer para hacernos cargo de este sentido de pertenencia que se vincule con estas temáticas que les mencionaba de manera anterior, ¿no? La flexibilidad laboral, el liderazgo inclusivo y la gestión de talento de una manera más diferenciada? Eso por parte de las dinámicas organizacionales. Pame, te doy el pase. Ahí sí. Gracias, Katy. Bueno, como decía Katy, la idea de mi parte de la presentación ahora es contarles lo que hemos hecho en Deloitte y lo que estamos haciendo actualmente, que claramente hubo un antes y un después, ¿no es cierto?, luego del coronavirus específicamente. Dale, Vicky, por favor. Hay una cosa que me encantó lo que dijo la Katy, que dice el hecho de que trabajemos en teletrabajo o de manera remota no significa que trabajemos menos o no significa que no hay que trabajar, sino que en el fondo es una distinta forma de organizar los tiempos de trabajo y organizar a los equipos de trabajo, ¿ya? Y la verdad que eso que suena quizás como tan básico y tan simple, cuando nosotros hace 3 años atrás en Deloitte, el CEO de esa fecha nos pidió implementar flexibilidad laboral, implementar alternativas de esta forma de flexibilizar los tiempos de trabajo, ¿no es cierto? Eso precisamente fue una de las barreras o uno de los prejuicios que tenía mucha gente, y por lo tanto la implementación de sistemas de flexibilidad laboral, la verdad es que no fue fácil. Partimos con un plan piloto, con algunas áreas en donde ya de manera más informal se estaban empezando a aplicar sistemas de flexibilidad, pero había algunas áreas, por ejemplo, las áreas de auditoría, en donde el control de los equipos de trabajo, porque trabajan permanentemente fuera de las oficinas, en clientes, es distinto y es mucho más complejo, y por lo tanto en esa área tuvimos que hacer un trabajo primeramente de convencer a los líderes de que en el fondo las personas que estaban trabajando desde sus casas o desde los clientes o que se movían y que no necesariamente estaban trabajando al lado de él y que esos socios, ¿no es cierto?, los veían trabajando, no significaba que no estaban trabajando, sino que en el fondo es una forma distinta de trabajar, ¿ya? Y por lo tanto, durante 2 años más o menos, nosotros estuvimos trabajando harto con concientizar y con ir demostrando de que en el fondo estas distintas formas de trabajar de manera más flexible implicaba trabajar de todas maneras, implicaba de todas maneras un aumento de la productividad, y para eso tuvimos que hacer varios indicadores, establecer varios indicadores que fuimos revisando con el tiempo. Y lo que nosotros queríamos también lograr era ofrecer en ese tiempo a nuestra gente una experiencia de talento distinta. No todas las empresas tenían implementados sistemas de flexibilidad laboral, y nosotros queríamos que formara parte de la oferta de valor, ¿no es cierto?, de formar parte de nuestra empresa. Queríamos promover también el alto rendimiento y queríamos promover la inclusión para que las personas que trabajaran en Deloitte tuvieran oportunidades únicas de aprendizaje y de desarrollo. Y por lo tanto, en ese minuto lo que creamos fue el programa que se llamó Deloitte Flex, que incluía teletrabajo, que nosotros lo dispusimos para las personas que estaban trabajando, que podían trabajar 100% desde sus casas. Hicimos la alternativa de home office, que eran algunos días desde la casa y otros días desde la oficina, ¿no es cierto? Establecimos también horarios diferidos. Algunas personas establecimos distintos tipos de horarios, varios tipos de horarios de ingreso y horarios de salida, de manera que las personas podían elegir si ingresaban más tarde o más temprano, y por lo tanto correlativamente salían más tarde o más temprano. Y además establecimos o formalizamos un sistema que nosotros le llamamos permiso para cumplir tus sueños, pero básicamente un permiso sin goce de sueldo por un determinado tiempo, para que las personas pudieran, por ejemplo, ir a estudiar al extranjero o tomarse el tiempo que necesitan, ¿no es cierto?, para realizar lo que a lo mejor tenían pospuesto durante mucho tiempo, ¿ya? Lo que nosotros queríamos lograr, como les decía, es que nuestra gente trabajara de la manera en que más les acomodara trabajar, y de esta forma, por supuesto, pudieran conciliar la vida laboral y la vida familiar, y por lo tanto queríamos impactar directamente en ciertos indicadores, como yo les decía, que establecimos, que eran indicadores de eficacia, de productividad,
tiempos de respuesta, compromiso, calidad en el trabajo y cómo se producía la comunicación entre el líder y cada uno de los colaboradores que tomaban esta alternativa. Vicky, dale, por favor. ¿Ya? También establecimos requisitos de quiénes en ese tiempo podían ser elegibles a tomar alguna de estas alternativas. Y primero que nada definimos que solamente podían ser elegibles aquellas personas que, ya sea por su cargo, ¿no es cierto?, o por la naturaleza de las funciones que desempeñaban, podían realizar de manera compatible, ¿no es cierto?, alguna de estas alternativas de flexibilidad. Obviamente tenía que ponerse de acuerdo con su jefatura para coordinar los tiempos de trabajo, y sobre todo si en un mismo equipo de trabajo habían varias personas que tomaban este tipo de alternativas, tenían que compatibilizar entre todos, ¿no es cierto?, para mantener el mismo nivel de productividad como equipo. Y por supuesto en ese tiempo no existía la ley de teletrabajo, solamente había una referencia que todavía existe, ¿no es cierto?, en el artículo 22 del Código del Trabajo, en donde se establece que las personas se establece que las personas que trabajaban a través de medios informáticos, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones, estaban sujetos al artículo 22, ¿ya? Y por lo tanto nosotros armamos ahí un anexo de contrato de trabajo en donde las partes se ponían de acuerdo, ¿no es cierto?, en esta alternativa de flexibilidad, y además ambas partes también obviamente aceptaban y consentían en cuanto a los términos y condiciones de esta alternativa. ¿Ya? Dale, Vicky, por favor. Acá están más o menos las alternativas que yo les contaba. El teletrabajo era para aquellas funciones, ¿no es cierto?, que podían ser realizadas un 100% desde la oficina. Este objetivo, o el objetivo principal o primario, digamos, de la implementación de este programa, lo que quería el CEO de ese tiempo era despejar espacios físicos dentro de Deloitte, de manera de contratar a más personas y generar más proyectos de trabajo, ¿ya? Sin embargo, la verdad es que nos dimos cuenta que es muy difícil, pues en ese tiempo era muy difícil hacer el teletrabajo 100% desde la casa, y por lo tanto no prosperó. Eran 5 personas que hacían teletrabajo 100% desde sus casas, y por lo tanto lo que la mayoría de las personas tomaron fue la segunda opción, que era el home office, y eso fue sumamente bien recibido. Los equipos de trabajo funcionaron muy bien, y eso, las personas se ponían de acuerdo, y dentro de una semana, ¿no es cierto?, se iban turnando en el fondo para cubrir todos los espacios de tiempo que necesitaban estar en la oficina, ¿ya? Y por último, como les comentaba, el horario fijo variable. Dale, Vicky. ¿Y cómo lo hicimos nosotros para ir midiendo y para ir convenciendo? Porque en realidad, como les contaba al principio, en ese tiempo fue una especie de convencimiento que nosotros tuvimos que ir haciendo con todos los líderes, de que efectivamente trabajar desde la casa en realidad no significaba no trabajar o trabajar menos, y por lo tanto implementamos una encuesta que nosotros hacíamos cada cierto tiempo de manera periódica, ¿no es cierto?, tanto a la persona que tomaba el home office, por ejemplo, y al líder, y preguntábamos sobre la eficacia, si estaba funcionando bien, cómo era la productividad, si sentían que la productividad había aumentado o no, los tiempos de respuesta, el compromiso, si el compromiso de los trabajadores había aumentado, ¿no es cierto?, en relación a las funciones que él realizaba, o en su propio relacionamiento con sus pares o con los equipos de trabajo, cómo estaba la calidad del trabajo, si la persona que estaba trabajando desde su casa, mantenía la misma calidad del trabajo, o esta calidad había disminuido, y cómo se producía o cómo se había mantenido la comunicación entre el líder y el colaborador, si había disminuido, si era muy difícil, por ejemplo, ubicar al colaborador, si estaba permanentemente disponible, ¿no es cierto?, etcétera. Y la verdad es que me gusta escuchar a la Katy, porque la Katy que muestra la parte más estadística, ¿no es cierto?, y la parte un poco más teórica en el fondo, llevándolo a la práctica, yo puedo asegurar, o por lo menos en el caso de Deloitte, las encuestas tenían un 100% de satisfacción en todos estos indicadores, tanto desde el punto de vista de la persona que tomaba el teletrabajo, como del punto de vista de
de la jefatura, de la persona que tenía que coordinar, ¿no es cierto?, estos equipos de trabajo. Así que por lo tanto, sí hubo un aumento en la productividad, sí hubo una eficacia en el trabajo, los tiempos de respuesta mejoraron, el compromiso subió absolutamente, las personas que hacían, y fue también un indicador importante para el clima laboral cambió 100%, mejoró producto de esto, ¿ya? Dale, Vicky. ¿Y qué pasó? Pasó que estábamos muy bien trabajando con teletrabajo, trabajando en home office, etcétera, etcétera, todas las alternativas de flexibilidad laboral. Y resulta que primero vino, ¿no es cierto?, la crisis social, que muy bien retratada la Katy en esa foto tan maravillosa, ¿no es cierto?, imponente. Y en esa crisis social tuvimos que todos los líderes y las jefaturas que antes decían, sabes que en realidad, chuta, no me atrevo porque voy a perder el control de mi gente, y otros que desde frentón decían, sabes que en realidad la gente no trabaja estando de sus casas, tuvieron que hacerlo, y nos vimos obligados a hacerlo, nosotros muy oportunamente, y menos mal teníamos, ¿no es cierto?, implementado esto. Por lo tanto, cuando se produjo la crisis social, nosotros ya teníamos, no estábamos en pañales, ya teníamos los sistemas adecuados, ¿no es cierto?, para que la gente trabajara desde las casas, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos pilló de sorpresa al igual que todo, y tuvimos que hacer varias mejoras, ¿no es cierto?, y varias adaptaciones y ajustes. Pero ya el hecho de que teníamos ese programa no fue tan complicado. Y luego vino, ¿no es cierto?, el coronavirus, en donde en Deloitte estamos trabajando desde el 16 de marzo, todos desde las casas, y por lo tanto, aquí es donde realmente hemos visto, ¿no es cierto?, cómo estamos funcionando y cómo hemos funcionado desde el punto de vista de la productividad y de los mismos factores, ¿no es cierto?, que siempre le preocupan a los empleadores, ¿ya? Y esto, yo les puse este chiste acá porque en realidad ahora es muy compleja la situación, es absolutamente inestable, ¿no es cierto? Un día podemos definir una cosa, al día siguiente otra cosa, y acá me da risa este chiste porque dice, ¿estás hablando de la nueva normalidad de hace una hora atrás? ¿O estás hablando de la nueva normalidad de ahora? Claro, o sea, una hora atrás a lo mejor era una nueva normalidad y ahora, una hora después, es otra nueva normalidad. Y finalmente nos damos cuenta que la nueva normalidad no va a ser una regla general para cada uno, va a ser una nueva normalidad específica, va a depender de cada país, de cada ciudad, de cada comuna, de cada colegio, de cada empresa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta nueva normalidad va a ser absolutamente relativa y absolutamente diferente. Vicky, por favor. Y solamente, finalmente, contarles para darle espacio a ustedes también, si es que tienen preguntas, qué es lo que estamos haciendo actualmente ahora en Deloitte. Lo que estamos haciendo, y se empezó a hacer ya hace bastante tiempo, es un plan de retorno, un plan de reanudación de actividades. Y acá el objetivo, ¿no es cierto?, principal, y lo que nos pusimos como meta primaria, es mantener la seguridad de nuestra gente. ¿Ya? Para nosotros, nuestra gente, de verdad, es sumamente importante. Nosotros somos una empresa que prestamos servicios y por lo tanto nuestra gente es fundamental. Por lo tanto, todos los planes, y específicamente este plan de reanudación o de retorno, ¿no es cierto?, lo primero que hace es proteger o mantener la seguridad de nuestra gente, luego también de nuestros clientes y también de nuestra comunidad, por supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero es la salud y seguridad de nuestra gente. Para eso nosotros hemos implementado, y durante todo este tiempo hemos estado en permanente comunicación con todos nuestros colaboradores. Yo diría que he participado en varios webinars, porque uno de repente desde el punto de vista comunicacional dice, chuta, ¿qué es mejor, comunicar mucho o comunicar menos? Porque si uno comunica mucho, a lo mejor o genera expectativa o puede generar más inseguridad, etcétera, etcétera. Mi recomendación, y la recomendación que hemos validado también, es que se comunique más. La gente está ansiosa porque el empleador esté cercano a ellos, y por lo tanto la comunicación es sumamente importante. Y no es solamente que nosotros comuniquemos, sino que también hemos estado permanentemente a través de encuestas
recogiendo cuál es el sentir de la gente, cómo están desde el punto de vista de la salud, cómo están desde el punto de vista de la seguridad en sus puestos de trabajo, cuáles son las expectativas que tienen, quieren volver a trabajar presencialmente, pueden seguir trabajando desde sus casas, etc. Hay mucha información que nosotros estamos recabando. En este minuto vamos en el cuarto Pulse Survey, que básicamente es una encuesta, ¿no es cierto?, de pulso. Es una encuesta, una especie chiquitita de encuesta de clima, ¿no es cierto?, para ir conociendo cómo está nuestra gente. Y todo, obviamente, todo ese feedback nosotros lo vamos incorporando dentro de este plan de retorno. Y lo mismo nosotros también estamos haciendo con nuestros clientes. Nosotros también estamos viendo el área de nuestro Departamento de Prevención de Riesgos, en conjunto con el Comité de Crisis, ¿no es cierto? Están trabajando con los clientes también para ver y para verificar que los estándares que nosotros tenemos en Deloitte, desde el punto de vista de seguridad y salud para nuestra gente, también los clientes lo tengan, de manera de que nosotros podamos proteger a nuestra gente, ¿no es cierto?, estén donde estén, básicamente, ¿ya? Y acá, solamente contarles que, de manera bien general, obviamente este es un plan muy grande y muy integral, pero está formado por 4 fases. La primera fase, que es la fase 0, es una fase de preparación, y la verdad es que este plan nosotros lo teníamos armado de antes que saliera el paso a paso del gobierno, pero sí, por supuesto, lo tuvimos que adecuar al paso a paso del gobierno, y por lo tanto, si ustedes se fijan abajito, abajo de cada una de las fases, están cuál es la referencia al plan de gobierno, ¿ya? Entonces, la fase 0, que para nosotros es la elaboración del plan de reanudación, ¿no es cierto?, coincide con el paso 1 y el paso 2 del plan del gobierno. En la fase 1, nosotros vamos a hacer una apertura preliminar de las oficinas. Lo que queremos es que se autorice el retorno de por lo menos un 10% de nuestros colaboradores, y sin embargo, en ese minuto todavía no vamos a tener viajes, no se van a autorizar los eventos, ¿no es cierto? Y las visitas a clientes en el fondo también van a estar muy restringidas y previamente autorizadas, ¿ya? En la fase número 2 va a haber una incorporación mucho más gradual. Queremos llegar hasta un 50% de la capacidad, y ahí sí se va a dar autorización para realizar algunos eventos y algunas visitas, ¿no es cierto?, y algunos viajes, pero de manera muy restringida y muy controlada. Y por último, en la fase final, lo que queremos es lograr un acceso hasta un 75% de la capacidad, y por lo tanto ahí las restricciones van a ser un poquito más flexibles. Nosotros, para ir pasando de una fase a otra, lo que tenemos, nos vamos a ir fijando obviamente en los indicadores del gobierno, ¿no es cierto?, del plan paso a paso, pero también tenemos un dashboard en donde tenemos nuestros propios indicadores, y de cierta forma van a ser más, o son más conservadores que los indicadores del plan de gobierno, porque nosotros necesitamos, y para nosotros, como les decía, fundamental, proteger a nuestra gente, ¿ya? Así que eso es. Les damos espacio ahora a preguntas y cualquier comentario que tengan, así que bienvenidos todos a eso. Muchas gracias, Pamela y Catherine, por esta exposición sobre estas nuevas dinámicas organizacionales y la flexibilidad más allá de la crisis. Tal como decía Pamela, ahora vamos a dar espacio a, si tienen preguntas, comentarios, etcétera, pueden escribirlas a través del chat que está abajo en la plataforma, o pueden levantar la mano y le podemos activar su micrófono. Tal como les decía al principio, también quiero comentarles que nosotros estuvimos grabando este webinar, así que lo vamos a estar subiendo a la página web de la Cámara, que es www.crcp.cl. Hay una sección que se llama Ciclo Webinar CRCP, y pueden revisar este webinar y todos los otros que hemos realizado a través de este ciclo. Y también les vamos a estar compartiendo el link a este video y la presentación a su correo. A todos los que se inscribieron se los vamos a estar enviando durante la tarde o probablemente mañana. No sé si alguien tiene preguntas, las puede hacer. Vamos a dar algunos minutos por si alguien quiere preguntar.
De todas maneras, Pamela o Catherine, les aprovecho, de preguntar cuál creen que será el principal desafío en este retorno gradual que deberán enfrentar las empresas. ¿Será el temor que tendrán los colaboradores de volver a trabajar, cumplir con las medidas? ¿Cuáles creen ustedes que será como el principal desafío a solucionar o a superar por las organizaciones? A mí me da la impresión, de acuerdo a todas las encuestas, como yo les decía, que hemos hecho, que el mayor desafío va a ser efectivamente el temor a volver, el temor psicológico de salir. De hecho, nosotros estamos trabajando con un equipo de consultores en este tema del síndrome de la cabaña. Yo creo que a todos nos pasa un poco, no sé si algunos han salido, uno sale y vuelve como asustado, uno está en el supermercado y está como que no quiere que nadie lo toque, que nadie lo mire. Entonces yo diría que es eso, pero eso hay que trabajarlo previamente y también hay que preparar yo diría la predisposición mental para volver a trabajar. Yo creo que eso es lo más difícil, porque el resto de las cosas son más, quizás, más de logística. Los espacios también son importantes, no todas las empresas tienen grandes espacios, pero eso se puede volver, para respetar, ¿no es cierto?, los espacios entre unos y otros, de la distancia social, se puede arreglar de manera de ir volviendo en turnos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero para mí lo que más, creo yo, que el desafío más grande va a ser convencer a la gente de que va a volver a un ambiente seguro y protegido. Sí, y solo complementando, perdón, apagué el video, complementando lo que dice la PAME y entendiendo que hay ese gran temor en mucha parte de la población, creo que uno de los desafíos también bien relevantes que tienen las organizaciones hoy es determinar quién realmente necesita volver, quiénes necesitan estar 100% en las dependencias de sus empresas, quiénes necesitan estar de manera parcial y quién, dada esta contingencia, pero entendiendo, pensando ya en un estadio un poco más normal, podría estar completamente remoto y no afectaría su objetivo ni su continuidad operacional. Creo que ahí, en esa determinación, hay un punto bien relevante para que efectivamente toda esta gestión que hay que hacer con respecto al temor y cómo van a estar los distanciamientos de las organizaciones y todo eso se haga realmente con la gente que necesita estar ahí. Y eso va a gatillar distintas decisiones dentro de las organizaciones también, cómo van a optimizar su espacio, cómo van a ser las dinámicas entre los equipos y otras más, que se abre ahí un árbol de temas que resolver, pero creo que ahí es el primer punto, y eso es bien fundamental para el plan de retorno también que deben estar armando las empresas, así como el que mostró la PAM en el caso de Deloitte también. Absolutamente, y lo otro, complementando a eso, el retorno también tiene que ser voluntario. Nosotros, todas estas encuestas que hemos hecho, hemos preguntado si voluntariamente las personas volverían, y esos porcentajes que yo les decía en cada una de las etapas, el 10% en la etapa 1, el 50% en la etapa 2, etcétera, estamos siempre, para que ustedes lo consideren, siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de la voluntariedad de la gente. No es que vaya a ser obligatorio, sino que va a ser en la medida en que quienes estén dispuestos a volver, y obviamente que exceptuamos, ¿no es cierto?, a todas las personas que están en grupos de riesgo. Bueno, muchas gracias, Pamela. Víctor Lemus levantó la mano. No sé si quieres activar tu micrófono, tu cámara para hacer la pregunta. Sí, hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Cámara, y también agradecer la presentación de Katy y Pame con respecto al tema tratado, que sin duda son temas que aportan bastante los tiempos actuales y por lo demás muy bien presentadas y muy claros los conceptos. Con respecto a la presentación en sí, quería consultar, mira, con respecto al liderazgo inclusivo, ¿ya? Uno tiende a pensar que este tipo de liderazgo, o sea, por definición, es como aplicable a muchos contextos, ¿ah? O sea, es una herramienta que en diversos contextos puede ser de utilidad para la organización. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cuál es la razón o el elemento genuino que uno podría pensar que este tipo de liderazgo es el que se define en este contexto, digamos, de esta nueva normalidad, como pilar fundamental
junto al tema de flexibilidad y retención de talentos. Eso. Hola Víctor, ¿cómo estás? Perdón, Hola. tenía el micrófono apagado. Lo fundamental es, por lo menos por lo que estamos viendo, o sea, primero decir que estas temáticas, como dije en la presentación, venían siendo como analizadas y tratando las organizaciones de incorporarlas previo a lo que estamos viviendo. Y lo que hemos visto hoy día es que ha tomado mucha fuerza desde lo que va empujando el colaborador, que es lo que quería hacer harto énfasis en lo que les presentaba, y hoy día el cómo... la manera de poder efectivamente obtener los mejores resultados y poder como obtener lo mejor de cada persona es haciéndola sentir realmente parte y cómoda en la organización que está. Y es cómo el liderazgo tiene que entenderlo, porque creo que transitamos de tú necesitas tu trabajo y entonces porque yo te pago, entre comillas, tú vienes, haces tu pega y te vas. Hoy día el trabajador está exigiendo mucho más, como incluso nos hemos dado cuenta que no solo en las generaciones más jóvenes, sino que ya ha empezado a permear a todos los trabajadores, empezaron a ver distintos otros como factores o drivers que la gente prioriza a la hora de trabajar. Ahora, puede ser que hoy día, dada la contingencia, pasemos por un periodo de transición donde, dado los temas de desempleo o algo así, como que la gente va a querer trabajar probablemente en lo que se pueda, ¿no? Pero ya estando en un estadio más o menos normal, la gente hoy día no solo está priorizando su remuneración, sino también el espacio que tenga con su familia, que efectivamente se sienta cómodo con sus equipos, que el líder lo valore, que lo respeten, y ahí se queda, ahí entrega sus mayores capacidades. Si no, entonces empieza a tomar otra decisión. Entonces, los factores como para poder mantener a nuestra gente en las empresas empezaron a cambiar. La gente como que se le abrió un abanico, empezó a priorizar otras cosas más personales. O sea, ahí es donde empieza a haber esa disyuntiva. Ok, muchas gracias, Katy. Oye, yo quería agregar algo, Víctor. Lo que dice la Katy es así y yo también te lo puedo corroborar en la práctica. Yo soy parte del área de recursos humanos, Culture and People se llama en Deloitte, y por lo tanto me toca implementar todo esto. Estoy a cargo del área de diversidad e inclusión, hago talleres de liderazgo inclusivo. Pero más allá de la teoría, quizás podría decirse, ¿no es cierto?, en la práctica, es impresionante cómo tú conversas, por ejemplo, con personas que han tratado de ocultar que son gays, por ejemplo, y no sabes el estrés y la ansiedad y la angustia que les genera, y eso les quita espacio mental, ¿no es cierto?, para dedicarse al trabajo. Por lo tanto, más allá de las estadísticas que nosotros podamos tener, es cosa de hablar con personas que, dado a que a lo mejor están en una empresa o en un equipo de trabajo en donde no existe esta inclusión, o no se sienten parte, no se sienten pertenecer, ni se sienten tratados con respeto ni con justicia, ¿cómo les afecta en la productividad? Ellos mismos después que son capaces y de acuerdo a sus propios procesos personales, ¿no es cierto?, de decirle al mundo, ¿sabes qué?, de asumirse como una persona gay, por ejemplo, ellos mismos son los que dicen, ¿sabes que en realidad yo antes estaba preocupado que no se me notara, estaba preocupado que nadie se diera cuenta, y eso la verdad me generaba un estrés tan grande que no me permitía rendir como estoy rindiendo ahora. Entonces, es efectivo, el liderazgo inclusivo efectivamente produce un efecto de respeto, ¿no es cierto?, pero más allá de eso también de importancia por el ser humano, de importancia por el otro, y eso finalmente te genera mayor productividad y es lo que te va a producir mayores resultados desde el punto de vista de los indicadores más duros en el fondo. Okay, muchas gracias, Pamela. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Ya estamos en la hora, así que quiero darle las gracias a Pamela y a Catherine de Deloitte Chile que hoy nos acompañaron en este webinar. Darle las gracias a todos los que se sumaron hoy para hablar sobre estas nuevas dinámicas organizacionales. Y los dejo invitados, por supuesto, a una nueva edición de el ciclo webinar CRCP que estaremos realizando el próximo martes, que vamos a estar hablando sobre la implementación de la boleta electrónica obligatoria.
Dicho eso, Pamela, Catherine, Victoria también, que está ahí con la pantalla apagada, quiero darles las gracias por acompañarnos hoy. Les vamos a estar enviando la presentación y el link de esta presentación, el video, a todos los que se inscribieron hoy y participaron en este webinar. Darles las gracias por acompañarnos y nada, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Que tengan un muy bonito día. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Vero. Chao. Chao.